continuación, para dar inicio a esta conversación sobre Viaje al Centro de la Fe Católica, cederemos la palabra a nuestros presentadores. El doctor Mario Salvador Arroyo Martínez Fabre, nacido en la Ciudad de México, cursó su licenciatura en Filosofía en esta misma universidad, la Universidad Panamericana, y posteriormente obtuvo su bachillerato en Teología y doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ordenado sacerdote en 2002, ha sido un prolífico escritor, con más de una docena de libros que abordan la fe, la tecnología, la ciencia y la cultura. Actualmente ejerce como profesor de teología en la Universidad Panamericana. Invitamos al padre Mario Arroyo para que nos comparta sus reflexiones sobre este libro. Muchas gracias a todos ustedes aquí presentes, a Gonzalo y a los otros presentadores. Estoy agradecido de que se me haya dado esta oportunidad para presentar el libro Viaje al Centro de la Fe Católica. Para mí ha supuesto una grata sorpresa el leerlo, porque providencialmente, cuando Gonzalo me mandó su texto, yo justo acababa de enviar a la editorial uno escrito por mí con un argumento semejante, Introducción al Catolicismo. De hecho, me hubiera gustado acceder al libro tiempo antes para poder citarlo y completar algunos aspectos que pues no aparecen en el mío, ¿no? Por ejemplo, un dato entre muchos, yo desconocía las investigaciones antropológicas que de alguna manera muestran que las más antiguas poblaciones humanas eran monoteístas, y eso viene explicado en el libro de Gonzalo. Es decir, hay varios temas que me hubiera interesado conocer antes para, repito, enriquecer mi propia obra. Del libro de Gonzalo destaca su carácter didáctico. Se nota claramente cómo todo el escrito fue explicado en clase con anterioridad. Antes de estar escrito, este texto fue transmitido en las clases de teología. Es notorio su carácter dialógico, en donde claramente el interlocutor de la obra es un estudiante joven, como es lógico que suceda, ya que Gonzalo pues es profesor de preparatoria, y me imagino que los principales destinatarios de la obra pues son sus alumnos. Son particularmente valiosos los esfuerzos que hace el autor por presentar continuamente resúmenes y síntesis de lo que apenas se ha explicado, para asegurar el entendimiento y la comprensión por parte del alumno o del lector. Es decir, es un libro muy didáctico, muy esquemático, va avanzando paso a paso, de manera que van quedando sólidamente sustentados los nuevos conocimientos. También resulta muy valioso su esfuerzo por enriquecer el texto con un léxico, con un vocabulario, gracias al glosario con el que concluye la obra. Es decir, es como un esfuerzo no solo de transmitir unos conocimientos especializados, en este caso en teología, sino también enriquecer la expresión verbal del lector, ¿no? Y de forma que pues se van añadiendo, por decirlo así, como pequeñas monedas de oro, pequeñas cápsulas culturales, ¿verdad?, que enriquecen el léxico de los lectores. El libro es muy exhaustivo, aborda todos los extremos de los diversos problemas y temas que atañen al catolicismo, pero la presentación del mismo, sirviéndose de diferentes recuadros, es muy didáctica también, y permite distinguir lo esencial de lo periférico, de manera que no se hace cansada su lectura. Hay algunas formas de abordar temas complejos
que llamaron poderosamente mi atención. Representan, por así decir, modos novedosos de afrontar los problemas de siempre. Refiero a continuación algunas citas de la obra de Horthy que me resultaron particularmente interesantes, sea por el modo de hablar o por el tema estudiado. Por ejemplo, el autor es muy agudo en el modo como distingue la teoría científica de la evolución, suficientemente sustentada, de la ideología filosófica llamada evolucionismo. Y cito: nos han tratado de convencer de que el descubrimiento de la evolución es la prueba científica definitiva de que Dios no existe, puesto que deja demostrado que el mundo se explica por sus propias reglas. Lo malo es que esta demostración no tiene nada de científica y se apoya en 4 postulados indemostrables y filosóficamente poco razonables, que esas reglas son eternas, que nadie las puso, que son suficientes para explicar todo sobre el hombre, que surgen por puro azar. Resulta interesante, fin de la cita, perdón, resulta interesante su modo de abordar un tema teológico delicado. ¿Cómo fue posible que el primer hombre pecara si no tenía concupiscencia ni inclinación al mal? Y cito: siempre será un gran misterio cómo pudo penetrar el mal, el pecado, la desobediencia en el hombre y por tanto en el cosmos, en la creación material. ¿Cómo es posible que un ser tan unido a Dios, dotado de tan grandes dones, de una inteligencia privilegiada que le impedía confundir lo bueno con lo malo, dueño de todas sus facultades y exento de concupiscencia e inclinación al mal, pudiera equivocarse y tomar una decisión que lo destruyera? Fin de la cita. Y el desarrollo del argumento ayuda a esclarecer precisamente ese tema de tan difícil comprensión. Aborda satisfactoriamente cuestiones complejas. Por ejemplo, cuando intenta explicar cómo es la eternidad de Dios y la dificultad que tenemos nosotros, criaturas inmersas en el océano del tiempo, de comprender esa realidad de la eternidad divina. Y cito: no sé si te das cuenta de lo que esto quiere decir. Cada instante de tu vida lo está viendo Dios en presente. Y en otro lugar afirma: recuerda, hay que poner entre paréntesis la categoría de tiempo desde la perspectiva de Dios providente. Fin de la cita. Gonzalo sabe hacer distinciones precisas como una especie de bisturí intelectual, por ejemplo, cuando conjuga la infalibilidad papal con la limitación humana de los pontífices. Y cito: el Papa nunca cambiará una verdad revelada, pero puede tomar malas decisiones de gobierno o incluso injustas, como lo ha demostrado la historia en algunas ocasiones, sucumbiendo a las presiones de los poderes políticos, como la supresión de la Compañía de Jesús en 1773 por Clemente XIV. Sobra decir que en estas ocasiones ofrece información histórica interesante que hace más amena la lectura y enriquece el acervo cultural del lector, como en el ejemplo apenas citado. Aborda sin miedo temas complejos, como puede ser la imperfección del universo o la presencia del mal en el mismo. Y cito: y es que con frecuencia no queremos comprender por qué Dios ha creado nuestro mundo en estado de vía y no completo como nos gustaría. A veces, en nuestra impaciencia, quisiéramos que no fuera así e incluso se lo exigimos a Dios,
y al ver que no nos hace caso nos enojamos. Pero tenemos que asumirlo y confiar en su bondad y misericordia. Este mundo imperfecto es lo que nos conviene a los hombres. Nos cuesta comprender lo mucho que ganamos contribuyendo voluntariamente a contemplar la creación y a mejorarnos a nosotros mismos antes de gozar para siempre del premio. Si no fuera así, la providencia divina se hubiera saltado esta etapa de prueba. Fin de la cita. En definitiva, Horthy nos invita a otorgar el beneficio de la duda a Dios y a confiar en Él, a ver nuestra vida y el mundo con visión sobrenatural, es decir, con ojos de eternidad. Por momentos ofrece reflexiones hondamente esperanzadoras, como cuando aborda el rico tema del perdón divino. Y cito: porque Dios puede hacer desaparecer el pecado. El perdón divino no quiere decir que Él, como hacen los hombres, suspende el castigo o que se olvide de la ofensa. Cuando una persona perdona a otra una ofensa, aunque sea con toda sinceridad, no puede hacer que esa falta no haya existido. La ruptura del orden producida por la ofensa sigue ahí, mientras el ofensor no la repare en parte de otra forma, por ejemplo, restituyendo un bien robado. En cambio, Dios sí aniquila la fractura interna del orden creacional que supone un pecado. En el momento en que lo perdona, no es que ya no se acuerde de él, sino que ante él ya no existe. El orden queda completamente restaurado. El pecado no es la última palabra, sino el perdón. Fin de la cita. Personalmente, esta reflexión representa para mí la aportación más rica del libro para la vida personal de los cristianos de a pie. No le tiembla la mano a Horthy para enfrentar algunos de los misterios más profundos de la existencia humana, como puede ser el del sufrimiento de los inocentes. Y cito: por eso, podemos decir que Dios permite el sufrimiento del hombre no para vengarse o por mero afán de justicia fría, sino como algo muy saludable para él, tanto que, aunque le apena que suframos, lo acepta para conseguir un gran bien para nosotros. Fin de la cita. Es decir, explica cómo, sin visión sobrenatural, sin sentido de la fe, es absolutamente incomprensible el sufrimiento, el dolor, pero a la inversa, con fe, con visión sobrenatural, con ojos de eternidad, con confianza en Dios, finalmente, de algún modo, es algo que aporta y que enriquece nuestra existencia y que finalmente será un bien, aunque en ocasiones podamos no entenderlo por momentos. Incluso aporta reflexiones que yo nunca había encontrado en la literatura especializada. Por ejemplo, en los 3 volúmenes de Jesús de Nazaret elaborados por Benedicto XVI, como sus observaciones acerca de la familia de Jesús. Y cito: que el núcleo familiar consistía solo en Jesús, María y José, que algunos de sus primos le siguieron como discípulos, y que la mayoría de los miembros del clan o los más influyentes no comprendieron la misión de Jesús y en ocasiones trataron de obstaculizarla. Personalmente, la parte más interesante y enriquecedora del libro, para mí, fue toda la extensa reflexión que ofrece sobre Jesús de Nazaret, donde con una marcada clarividencia aborda temas complejos exegéticamente, como pueden ser la infancia de Jesús o la fecha de la última cena y la pasión del Señor. De modo simple ofrece respuestas a problemas muy complejos, de forma que al leerlo pareciera como si aquello fuera fácil. Dentro de estas novedosas aproximaciones a la vida de Jesús, resulta particularmente oportuna, dado el momento cultural en el que estamos viviendo,
la forma en que destaca el papel de la mujer en la obra de la salvación. Y cito: María Magdalena, de ella solo sabemos que fue curada por Jesús de 7 demonios. Destacaba por su liderazgo entre las mujeres y por su amor incondicional al Señor. Sería una de las pocas que acompañaría a Jesús en su pasión y la primera persona mencionada en los evangelios a quien se apareciera Jesús resucitado. Fin de la cita. Y otra cita. María, la madre de Santiago el Menor, uno de los que serían los 12 apóstoles, y de José. Sabemos que su esposo se llamaba Alfeo y quizá también Cleofás, aunque podría ser que la María de Cleofás, citada por San Juan, fuera otra persona. Parece que los apóstoles Simón el Celotes y Judas Tadeo eran sobrinos suyos. Probablemente era cuñada de la Virgen María o hermana de San José, pues a su hijo Santiago se le menciona como primo de Jesús. Fue de las que estuvieron al pie de la cruz del Señor y en su entierro. Salomé, madre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan, su esposo era Zebedeo. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Y Susana, solo nos da San Lucas este dato, era una de las que acompañaban a Jesús. Fin de la cita. También resultan bastante esclarecedoras sus formas de abordar los temas de la Iglesia, de la Virgen, de los santos y las postrimerías: cielo, infierno, purgatorio, juicios universal y particular, la parusía y el fin del mundo. A lo largo de toda la obra, llama la atención el sólido respaldo escriturístico de la que goza, no solo del Nuevo Testamento, sino también, y más difícil, del Antiguo Testamento. De forma que Horthy sabe sacar abundante riqueza de la Biblia y nos ayuda a verla de un modo nuevo. No me queda sino recomendar su lectura a todo aquel que quiera tener una visión de conjunto del catolicismo. Muchas gracias y muchas felicidades, José.